Bien, ahí entonces vamos empezamos hoy. a dar inicio a esta nueva parábola del reino. Recordemos, como vamos refrescándolo cada clase, recordemos que las parábolas son conceptos sencillos que encierran verdades profundas y que necesitamos tener sabiduría de Dios y entendimiento, no de nuestra mente, sino nuestra sabiduría, porque a veces se malentiende esto y creemos que tenemos que ser muy sabios y conocedores y entendidos. No, tenemos que tener entendimiento que viene del Espíritu mismo de Dios a nosotros, esa sabiduría que viene de lo alto, que no es una sabiduría humana, por lo cual cualquier persona podría comprenderlo a esto, pero hay un requisito y es tener el corazón dispuesto a escuchar y obedecer. Recuerden que, como venimos recalcándolo todas las clases, para el pueblo de Israel esta palabra Shema significa escuchar inteligentemente, pero también significa obedecer, ¿no? Escuchar y obedecer. Por eso cuando nosotros vemos que el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga, en el hebreo sería el que Shema, Shema. O sea, el que escucha inteligentemente, obedezca, ¿no? Porque simboliza todo eso esa palabra, escuchar y obedecer. Entonces la palabra de Dios no nos fue dada a nosotros para oírla, sino para ponerla por obra. Y venimos de una parábola que fue tremenda, por lo menos para mí, ¿no? Para todo lo que Dios estuvo trabajando en mi corazón, esto de afirmarnos sobre la roca, que es Cristo. Cristo es la palabra, es el verbo hecho carne, es el logos, la palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, cuando tenemos entendimiento de eso, ya no nos afirmamos en otros pensamientos, ni en nuestro propio pensamiento, ni en doctrinas humanas, filosofías o nada humano, sino nos fundamentamos en la palabra de Dios, porque Cristo es la palabra. Nosotros nunca tenemos que disociar eso, ¿no? Nosotros creemos que Cristo es el Hijo de Dios y la Biblia es la palabra y son como cosas distintas. No, Cristo es la palabra hecha carne. Todo lo que Dios dijo de su boca, bueno, es Cristo viniendo a la tierra, cumpliendo en sí mismo toda la palabra. Por lo cual, cuando nosotros nos afirmamos en la palabra de Dios, estamos escuchando, creyendo que Dios es fiel a sus palabras y caminamos, o sea, vivimos de acuerdo a esa palabra. Eso es escuchar y obedecer, ¿no? Eso es poner por obra y eso es edificar sobre la roca, como vinimos aprendiendo. Ahora nos toca esta nueva parábola que está sumamente relacionada con la anterior, porque tiene que ver también con esto, ¿no? Esta parábola del sembrador, que también en el medio, o casi al final, nos habla de la diferencia entre el trigo y la cizaña, por eso pusimos todo en uno, pero creo que nos va a llevar más de una clase, poder juntos llegar al entendimiento de lo que Dios quiere decirnos a través de esto, ¿no? Recién decías que qué importante es oír la palabra o escucharla, pero necesitamos obedecer la palabra. Y eso es, yo escucho, pero actúo, hago algo. Si no, es solamente escuchar. Isaías capítulo 6, versículo 9 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces, hasta ahí está, ¿no? Está escuchando Isaías, entró al templo, está escuchando lo que Dios está diciendo, pero falta actuar. ¿Y cuál fue la acción? Dijo, heme aquí, envíame a mí. Muchas veces recibimos la palabra y decimos, esta no es para mí, es para otro, ¿no? Entonces, qué importante es recibir la palabra y creer la palabra y ponerla en práctica. Y cuando hablabas, eso me llevó en el día de hoy a entender cuando estaban los 4 leprosos en la puerta de la ciudad y el profeta Eliseo suelta una palabra de parte de Dios y ninguno en la ciudad lo creyó. La escuchó, pero no la recibió, excepto estos 4 leprosos que no tenían nada que perder, sino que todos los días esperaban que le tocara el turno de morir, ¿no? Entonces, ellos sí creyeron en la palabra. ¿Y qué hicieron? Tomaron la palabra y la pusieron en práctica, empezaron a caminar con la palabra. Y a mitad de camino, lo primero que hizo la palabra fue sanarlos. Y se podían haber quedado ahí solamente con, escuché la palabra, me sané, ya estoy. No, pero la palabra decía, mañana a la mañana todo va a cambiar en la ciudad.
siguieron caminando con la palabra hasta que llegaron al lugar donde estaban los enemigos que habían huido, se habían matado entre todos ellos y ahora eran ricos y estaban sanos, prosperados, y mientras que estaban juntando todo para cada uno, dijeron, tenemos algo para compartir en la ciudad, porque ellos necesitan también. Entonces volvieron a la ciudad y ahí se cumplió la palabra. Entonces, qué importante es escuchar, tomar la palabra, caminar con la palabra y poder ver que la palabra de Dios se cumple. Tenemos que estar atentos, saber esperar y movernos en fe. Ahora, ahí está el secreto, ¿no? La palabra de Dios se cumple cuando hay un corazón dispuesto a eso que escuché, lo voy a poner en práctica. Porque si no, lo que va a suceder es como vamos a aprender en el día de hoy, seguramente por 1 o 2 clases más, que esta palabra va a ser robada de nuestros corazones, ¿no? Entonces corremos ese riesgo de que la palabra sea robada si nosotros no la ponemos en práctica, si solo nos quedamos con escucharla. Y esto es lo que muchas veces nos ha sucedido a cada uno de nosotros. Seguramente hemos recibido una palabra de Dios, hemos recibido una instrucción de Dios, hemos recibido una enseñanza, algo que venía directo para nosotros y la escuchamos, pero dijimos, no entiendo mucho, no es para este momento, no sé si es para mí, y la dejamos, y lo que hizo el enemigo fue robarse esa palabra, ¿no? Y después nos preguntamos, ¿pero qué pasó? Si el Señor dijo, no, es que pasó que no tuvimos un corazón dispuesto a obedecer, porque siempre que Dios nos da una palabra es para obedecerla, no es para que se quede en el oído solamente, es para hacer algo con eso. Bueno, y cuando nos toca hacer algo, nuestra parte, muchas veces entra el temor, entra la duda, ¿no? O vemos lo que hay alrededor. Nosotros hoy tuvimos un día que no les explico, o sea, un día de esos que es para decir, Señor, ¿dónde estás? ¿No? Pero ahí pudimos ver la mano de Dios todo el tiempo, no solucionando los problemas que se fueron presentando, sino dándonos paz y diciendo, acá estoy, a pesar de cualquier circunstancia, acá estoy. Y por eso a mí me interesa tanto que aprendamos y que vayamos a lo profundo, y aunque tengamos que para una cosa ver 50 versículos, no importa. ¿Saben por qué? Porque es como yo me digo a mí misma cada día, es Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. A mí me hace afirmarme una y otra vez en que Dios no miente, en que Dios no cambia, en que Dios sigue siendo el mismo, en que lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer tarde o temprano, se interponga el enemigo que se interponga. Entonces eso es lo que a mí me da confianza y seguridad. Y cuando la cosa se pone más difícil, es cuando o estamos sobre la roca y nos mantenemos ahí contra el viento y todo lo que viene, o se desmorona nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso insistimos tanto con reforzar cosas que tal vez decimos, esto yo ya lo aprendí, esto yo ya lo sé, ya escuché 70 predicaciones acerca de esto. Bueno, tengamos un corazón dispuesto y sensible a la voz de Dios, porque les puedo asegurar que nosotros no paramos de sorprendernos al ir leyendo y viendo y decimos, wow, ¿y esto dónde estaba escondido? ¿No? Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas en este tiempo, es que su palabra sea viva y siga penetrando profundo en nosotros, y cada vez, yo digo, Dios bailando más fino con cada uno de nosotros, ¿no? Pero de eso se trata, el escucharle y obedecerle. Creo que eso es lo que hoy tuvimos que poner en práctica, ¿no? De estar parados en la roca. Desde que nos levantamos, veníamos viendo que algo pasaba, ¿no? Entre nuestra mascota, a nuestro alrededor las cosas que sucedían. Y bueno, íbamos a llevar a nuestra mascota al veterinario, pero suena el teléfono y es mi hijo que nos pide si podíamos llevar a nuestro nieto a la guardia del hospital porque había tenido un problema gastrointestinal toda la noche, no había dormido, así que priorizamos, dejamos la mascota y salimos corriendo para llevar al nieto al hospital. Bueno, todo bien, los estudios, volvimos a casa y no sale el agua caliente. Y decíamos, bueno, me voy a buscar a mi hija y cuando regreso, antes de regresar, Paula me manda una foto, explotó el termotanque, se salió toda el agua y ahora no sabemos qué hacer. Entonces empieza como la tormenta a moverse y ahí es donde hay que poner en práctica, y le digo a Paula,
Bien, ya no pude salir a trabajar, ya no puedo ir a comprar el termotanque corriendo, ya llamé a los plomeros, me dicen que no lo van a poder solucionar ni hoy ni mañana, necesitamos un par de días. Bueno, vamos a preparar la clase y vamos a esperar a ver lo que Dios va a hacer. Y la verdad, esto me lleva a entender cómo recién Paula hablaba, ¿no? De lo que realmente las parábolas nos están explicando, que el reino de Dios se está manifestando en cada lugar donde estamos. Y una de las formas que el reino de Dios se manifieste es tener paz en medio de las tormentas, mantenernos expectantes a lo que Dios va a hacer. Y a veces humanamente uno como hombre que quiere salir corriendo y ver cómo hacer para trabajar, para vender, para cubrir todas las cosas, se olvida que tenemos que descansar en el Señor, ¿no? O sea, no me voy a quedar preocupado, tengo que saber que me tengo que ocupar y me tengo que mover, pero dejando que Dios obre, que Él vaya abriendo puertas donde no hay y caminos. Y esto me lleva a entender que muchas veces leemos un versículo aisladamente y decimos, este versículo es para mí y ni entendí de qué se trataba ese versículo. Por eso que lo que el Señor le está haciendo a la gente que está a su alrededor es hablarle en parábolas para que realmente el que tiene deseo de entender lo que Jesús está diciendo, vaya y le diga, Señor, no te entendimos, ¿nos podés explicar lo que querés decir? Y, y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, porque esta parábola encierra un montón de enseñanzas que le decía Paula, no nos va a alcanzar una o dos clases para hablar de esto. No, tenemos para rato, creo, pero a mí mi oración es que podamos juntos disfrutar, ¿no? Porque es como un disfrute el escuchar la voz de Dios, porque esto es lo que Dios piensa. Y cuando el Verbo se hizo carne, dice Juan, y habitó entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, lo que hizo fue traernos lo que se escuchaba, traerlo en una vida, ¿no? Que lo reflejaba, que lo mostraba. Y lo que nos mostró es cómo se vive el reino de Dios. Y las parábolas tienen ese fin, mostrarnos cómo se vive en el reino de Dios. Y como decimos siempre, nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros tenemos otra ciudadanía. Cada uno de nosotros hoy está en un país diferente seguramente y esa es nuestra nacionalidad de la tierra, pero es temporal. Pero nuestra eternidad, nuestra ciudadanía real es del reino de los cielos y nosotros somos representantes de ese reino, por lo cual debemos vivir bajo las leyes de ese reino y mostrarlo también, ¿no? ¿Cómo la gente que no conoce al Señor y que no conoce su palabra va a conocer cómo es el reino de Dios? Bueno, nosotros tenemos que expresarlo. Dios no va a mandar ángeles todo el tiempo a que muestren su gloria, su poder, no, Dios va a usar a quienes estamos aquí en la tierra para eso. Entonces, lo primero que a mí me gustaría es que reflexionemos sobre esto. Si yo hoy, con toda una situación alrededor que parece que no es favorable, pienso y digo, uy, ¿para qué estoy en este mundo? O cuántos problemas que tengo, solo estoy sufriendo, Dios, ¿por qué? Bueno, yo tengo que replantearme delante del Señor si entiendo cuál es mi propósito en este mundo hoy. Porque hay propósito de parte de Dios para que vos y yo sigamos pisando esta tierra. ¿Y cuál es el propósito? Mostrarlo a Él. Ese es el absoluto propósito. Después, claro que Dios va a cumplir el propósito que tiene en lo personal con cada uno, pero nuestra tarea y nuestra misión es la misma para todos. Nosotros tenemos que mostrar el reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? Venga tu reino, les enseñaba a orar Jesús a sus discípulos, y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. ¿Y cómo vamos a mostrar la voluntad de Dios? Sus hijos, los que le obedecemos, vamos a mostrar la voluntad de Dios, y esa es nuestra tarea. Entonces, que hoy empecemos de esta manera, ¿no? Entendiendo que nosotros estamos en esta tierra para cumplir la voluntad de Dios y mostrarlo y reflejarlo a Él. Y cada vez que Jesús quería enseñar esto, decía, el reino de Dios es semejante a, y ahí se iniciaba una parábola seguramente, ¿no? Para poder mostrarles
cómo es el reino de los cielos, cómo es el reino de Dios. Y vamos a ir a este pasaje, a este capítulo 13 de Mateo. Los que anotan ahí, por favor, vayan anotando, abran si tienen su Biblia al lado, así seguimos juntos el relato, porque empieza con algo que nos genera ya en las primeras palabras una incógnita, ¿no? Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Qué día? Porque dice aquel día. Para saber qué había pasado o qué día era, nos tenemos que ir al capítulo 12, ¿sí? De Mateo. Y ahí vemos que en ese capítulo 12 inicia contándonos algo que está sumamente relacionado con el capítulo 13. Por eso el autor pone aquel día, o sea, el mismo día que pasó esto, había pasado otra cosa importante para que podamos comprender en qué contexto se estaba relatando esta parábola, ¿no? Ahí tenemos la primera enseñanza de cómo hay que leer las Escrituras. Porque si en la Escritura dice, otra vez llegó Jesús a Capernaum, no me tengo que quedar con eso, tengo que ver, ¿y qué pasó antes en Capernaum? ¿Qué hizo Jesús que ahora dice, otra vez llegó a Capernaum? Y acá es lo mismo, está diciendo que el Señor está ahí ese día, aquel día, habla del mismo día. ¿Del mismo día de qué? ¿De qué día? ¿Qué día y qué pasó? Entonces, Paula me enseña que hay que hacerse muchas preguntas, ¿no? Y creo que lo que hacía Jesús con sus discípulos era eso. Porque a través de las preguntas uno aprende. Es que no vamos a tener inquietud, no vamos a tener entendimiento mientras no nos preguntemos. Por eso yo insisto siempre con que es bueno el pensamiento crítico. Tal vez hemos aprendido que no era bueno tener un pensamiento crítico porque era una manera de estar preguntando muchas cosas y uno tiene que leer la palabra y listo, y que te llegue por el Espíritu. Sí, pero uno tiene que preguntar para comprender, para tener entendimiento de parte de Dios. ¿Por qué llegamos a esto? Y si dice en aquel día, ¿en qué día? Bueno, en el día que sucedió algo que es sumamente importante para que podamos comprender la parábola que nos está relatando este autor, ¿no? Si nosotros no preguntamos, no llegamos a ningún lado. Y como yo les cuento siempre como testimonio, yo conocí al Señor a mis 14 años leyendo Levítico y Deuteronomio. Y no por genia, por sabia, sino por preguntona, por ser así como curiosa. Y entonces agarré una Biblia que encontré en mi casa y empecé a leer eso porque era tan difícil que dije, ¿y esto? ¿No? Lo único que entendí en todos esos capítulos que leí era que no debía tener imágenes. Y eso me llevó al conocimiento del Señor. Pero no fue porque yo tuviera hambre de Dios. Fue esa curiosidad, que obviamente que es Dios buscándonos a nosotros, no nosotros buscando a Dios, ¿no? Eso es así, la fórmula es esa. Pero esa inquietud me llevó a buscar y a tratar de entender. Y eso es lo que hace Dios en nosotros cuando nos deja una palabra, una semilla. Y esto es lo que está tratando de enseñarles a los suyos. Y vamos a ver, antes de la parábola, vamos a ir a Mateo 12, en aquel día, ese día que está hablando. Y dice Mateo 12, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, ¿no? Y hablaba de él, pero no se dieron cuenta. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos y cuenta esto, ¿por qué? Porque dice que Jesús iba en un día de reposo, iba caminando, los fariseos iban caminando junto a él, iban por el camino, y los discípulos iban atrás, tendrían un poco de hambre, vieron un par de espigas y empezaron a sacudir las espigas y comerse, ¿no? el grano. Y los fariseos entraron en furia, en ira,
¿por qué hacen esto tus discípulos? Que no es lícito, es contra la ley. Y Jesús lo que les enseña a través de este relato, que ustedes pueden ir a leerlo, este relato de David en 1 Samuel 21, ahí en la Biblia está la concordancia, ¿qué había sucedido? ¿Qué era lo que Jesús les quería enseñar? Dice que David estaba con los suyos, iban con hambre, llegan al lugar del tabernáculo y los panes que estaban ahí, los panes de la proposición, solo podían comerlos los sacerdotes, ¿sí? Esos panes los días, en los Shabbat, los días de reposo, se cambiaban, ¿sí? Y esos panes que se sacaban se llevaban para comer y se ponían panes nuevos, y esos panes los comían los sacerdotes con su familia. Solo ellos. Solo ellos, ¿no? Ahora, David llega muerto de hambre con los suyos, con sus hombres, y dice que le dicen, danos de comer. Y el sacerdote dice, no tengo nada para darle, solamente tengo los panes que son santos, no los puede comer nadie. Pero, ¿qué dice el sacerdote? Los voy a dar para que coman, porque el primer mandamiento es preservar la vida. Entonces les pregunta el sacerdote, ¿ustedes están limpios? No estuvieron con ninguna mujer, porque era una condición tener mínimamente 3 días de no haber estado manteniendo ninguna relación con mujeres. Y él dice, estamos limpios, hace más de 3 días que no tuvimos nada. Y el sacerdote dice, bueno, coman. Y le da los panes. Y entonces, cuando Jesús les dice esto, los fariseos me imagino que habrán tragado bronca, ¿no? Porque, ¿qué les está mostrando? Que hay leyes que Dios puso, pero la primera ley sobre todo es preservar la vida. Entonces el sacerdote, viendo que realmente estaban muertos de hambre, les da de comer esos panes, ¿no? Y hay otro pasaje que ustedes pueden también leer, que me gustaría darles, que está en Levítico 19:9, donde relata cómo Dios instruyó al pueblo para la siembra, la cosecha y qué hacer con los pobres y con los que no tenían o los que estaban en necesidad. Y eso es algo que yo cada vez que se los digo, se me hace el nudo en la garganta de pensar que Dios, siendo el Dios creador del universo, se haya detenido en este detalle y le haya dicho al pueblo que ellos podían sembrar obviamente en sus campos, pero al momento de cosechar debían dejar las 4 esquinas del campo sin recoger el trigo, las espigas. ¿Por qué? Porque toda persona que tuviera necesidad, que no tuviera, que tuviera hambre, que fuera pobre, podía ir a las esquinas de los campos ajenos y no era tomado como un robo, sino que les era lícito tomar de esas espigas, sacudir y comer. De ahí también vemos la vida de Ruth, cuando se fue con Noemí, y volvieron a Betel, ¿no? Ahí ellos empezaron a caminar y Booz le dio una orden: dejen que se caigan de cada cosa que vayan levantando, dejen que se caiga un poco, porque los que iban detrás de las carretas iban recogiendo. Y eso también tenía que ver con este principio, ¿no? De poder dejar para los que no tenían. Y eso es sorprendente, a mí me maravilla eso, porque digo, Dios pensó que nosotros hoy no somos todos agricultores, pero en ese momento se vivía de eso. Entonces Dios pensó la manera en que el pobre o el necesitado fuera digno también. Porque no le está diciendo, recojan ustedes y denle de comer al pobre. Le está diciendo, permítanle al pobre ir recoger sus granos y comer, ¿no? Es una manera de dignificar a las personas. Entonces, qué ejemplo que tenemos, ¿no? De Dios, de cómo nos instruye a qué corazón debemos tener y mostrar misericordia con otros. Ahora, en este contexto de esto que pasa, que Jesús les está diciendo a los fariseos, miren, además les quiero decir algo, no solo que David hizo eso, ¿recuerdan esa historia? Bueno, no solo pasó eso, sino que además no hay ningún versículo en toda la Escritura que diga que en el día de reposo no se podía recoger espigas, que no se podía comer de las espigas que recogían. Eso era una ley que los fariseos, los rabinos, los sabios, los ancianos habían impuesto. Era una ley de hombres, era un mandamiento de hombres, pero no era algo que Dios había instruido al pueblo. Es que dice Malaquías, de Malaquías a Mateo pasaron 400 años donde Dios no le habló al pueblo. Y entonces ahí los rabinos fariseos empezaron a escribir leyes propias
humanas, y ahí estaban tradiciones y costumbres que se fueron repitiendo durante estos 400 años, y cuando el Señor ahora tiene que enfrentar, le empieza a mostrar que muchas de las cosas que ellos convirtieron en ley eran tradiciones. De hecho, Jesús se los dice esto. Vamos a Marcos 7. En Marcos 7, versículo 6, Jesús les habla de esto. Y es muy claro respecto a lo que también el profeta Isaías había hablado en la antigüedad, ¿no? Dice, vamos a ir al versículo 5. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ven que acá ya ellos solos pisan el palito, ¿no? Como decimos en Argentina. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Porque esto era otro mandamiento que habían puesto ellos, los ancianos, que debían lavarse las manos tantas veces y qué sé yo, pero no era algo que Dios había instruido en la ley que le dio a Moisés. Entonces Jesús les dice, versículo 6, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y dice el verso 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahora, ¿no? Esto es muy semejante a lo que pasó hoy también. Sí. Allá nos preguntábamos con Nelson, pasábamos por un lugar donde en cada cuadra había una iglesia más o menos, ¿no? Una congregación. Y decíamos, ¿por qué todas estas congregaciones no están unidas haciendo algo en común? Pero porque cada una tiene una doctrina diferente. Cada una tiene una manera de ver la escatología diferente, cada una tiene una postura diferente, por lo cual hay división, ¿no? Y entonces empezamos a cumplir con un montón de tradiciones y doctrinas de hombre dentro de las congregaciones. Y no digo que nosotros seamos los mejores ni los... no, nos puede pasar a nosotros también. Por eso siempre decimos, hermanos, todo vayámoslo a cotejar en la palabra como hacían los de Berea. Porque si nosotros nos equivocamos, ¿saben las veces que hablamos de esto con Nelson? La responsabilidad que es sentarnos y compartir la palabra. Porque si nosotros traemos una mala enseñanza, nos convertiríamos en falsos maestros, en falsos profetas. Y yo no quisiera estar en ese lugar porque sabemos que eso tiene una recompensa negativa de parte de Dios. Entonces, ¿cuánto cuidado tenemos que tener de no estar invalidando el mandamiento de Dios por cumplir tradiciones de hombres, por cumplir mandamientos de hombres? ¿Cuántas doctrinas falsas tenemos dentro de tantas congregaciones? Y nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos. Hemos viajado mucho con Nelson aquí por el país y hemos visto las distintas congregaciones, cuántas cosas que son doctrina para ellos, y uno que ve de afuera dice, pero esto no está en la palabra, si esto no lo dice la Escritura, esto es algo que impusieron los ancianos de este tipo de doctrina, de este tipo de congregación. Y entonces invalidamos, le quitamos validez, le quitamos legalidad, le quitamos autoridad a lo que Dios mandó, poniendo valor en las tradiciones y en las doctrinas de hombre. Y esto es lo que Jesús les dice. Ustedes están invalidando lo que Dios dijo con sus doctrinas y sus mandamientos. En ningún lado dice que no pueden comer si no se lavaron tantas veces las manos y los jarros y todo lo que usan, como tampoco en ningún lado dice que no pueden tomar de las espigas y comer un día de reposo, ¿no? Porque tenían hambre. ¿Y Dios qué va a hacer? Preservar la vida. Entonces era absurdo lo que ellos estaban planteando. Es más, ellos mismos lo están diciendo, ¿no? No cumplen con las tradiciones de los ancianos. Ni siquiera tenían celo por la palabra de Dios, tenían celo por las tradiciones. Y es esto a lo que el Señor también nos quiere llevar. Que nosotros no estemos poniendo nuestro fundamento sobre tradiciones de hombres, sobre doctrinas de hombres, sino que nuestro fundamento esté en el Verbo que se hizo carne, en Cristo, que es la palabra de Dios, ¿no? Y esa sea la roca para nuestra vida. Bien. Bueno, vamos ahora sí al... Sí, así que vamos a ir ahora entendiendo este contexto,
entendiendo que Jesús va de camino con los fariseos, que pasa esta situación de las espigas y todo esto que vivieron, en este contexto es que él después, un rato más tarde, les enseña a través de esta parábola, ¿no? Así que vamos a volver ahí a Mateo 13, y ahí sí vamos a arrancar con esto que nos toca hoy. Yo sé que muchos van a decir, ¿por qué damos tanta vuelta para llegar a esto? Pero que si no, no lo entenderíamos de otra manera, ¿no? Nos pone en contexto de qué se trata. Es que ahora leer aquel día salió, aquel día significa sábado. Era un sábado, un Shabbat, donde Jesús está saliendo de la casa y se sentó junto al mar. Claro, y debido a lo que sucedió antes, aprovechó para darles esta enseñanza. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El que yemá, ¿no? El que tiene oídos, escuche y obedezca, ¿sí? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿No? Y acá rompió todo mi esquema de lo que yo aprendí cuando era chica, porque yo aprendí al revés. Dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, ¿no? Al que escucha y no tiene ningún interés en obedecer, no le va a ser dado. Pero a ustedes que están interesados en comprender lo que mi Padre quiere, a ustedes sí, dice Jesús, ¿no? Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Que así sea hoy con nosotros, ¿no? Amén. Que nuestros ojos vean y nuestros oídos oigan lo que Dios está hablando. Dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Y ahí Jesús comienza a explicarla, la parábola, ¿no? Él empieza a decirles la interpretación. Y esta parábola es maravillosa porque no en todas las parábolas Jesús la explica. Jesús deja la parábola y queda la inquietud para que el que quiera entender, indague, y el que no, se va con el cuento. Pero él ahora les empieza a explicar qué significa esta parábola. Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, ¿no? Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿sí? Y después podemos continuar, pero vean la importancia y cuál es el fin de esto que les quiere enseñar. No solo les está enseñando que hay diferentes tipos de terrenos, de tierra, en los cuales el sembrador siembra,
O sea, hay distintos tipos de corazones, ¿no? Que sería aplicado a nuestros días hoy, a nuestras vidas. Hay distintos receptores de la palabra de Dios. Pero también les está enseñando algo que es como el cierre, la frutilla del postre. ¿Para qué todo esto? Para decirles que el fin es dar fruto. Porque si vemos el verso 23, dice que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y da fruto y produce. Este es el fin. O sea, no es solo que la semilla caiga, sino que esa semilla dé fruto. Y esto es algo a lo que nos desafía todo el tiempo la palabra, a que nosotros demos fruto, ¿sí? Y nos fue dado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da un fruto. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra todas esas cosas no hay ninguna ley. ¿Por qué? Porque si cumplimos con todo eso, estamos cumpliendo con la ley de Dios. Entonces ninguna ley nos condenaría. Si nosotros tenemos el fruto del Espíritu, ninguna ley nos condena. ¿Quién va a decir, ay no, no tengas tanto gozo, no tengas tanta paz, no, qué mal que tenés tanta mansedumbre? No, nada nos condenaría. Entonces, nosotros fuimos llamados a dar fruto. Y dar fruto puede malentenderse. Nosotros tenemos que ver qué dice la palabra de dar fruto. La palabra no habla de cantidad de personas, de cantidad de discípulos, no habla de cuántas cosas materiales obtenemos en la tierra, no habla de, no sé, cuán grande es la congregación en la que estamos, no habla de nada de eso. Habla del fruto del Espíritu en nuestra vida, que se manifieste, que nosotros confiamos en un Dios poderoso que es el que quiere mostrarse a través de nuestra vida. Ese es el fruto. Ese es el fruto que el Señor pide de nosotros. Dice, por su fruto los conoceréis, ¿no? No dice por cuántas, no sé, cuántos carros tiene, cuántas casas, cuántas propiedades, cuánto dinero, cuántas cuentas tiene bancarias. No dice, lo van a conocer por su gran congregación. No dice nada de eso. No dice, lo van a conocer por cuánto viaja. No, dice por su fruto, el fruto que la gente ve de que nosotros manifestamos el Dios que nos habita por su espíritu, ¿no? De eso se trata. Así que teniendo en cuenta eso, vamos a ver un poco qué es la semilla, cómo son las tierras y demás, pero ahora entendiendo desde ese contexto, ¿no? Ahora, quedándonos con esto de que está diciendo que escuchan pero no entienden, que miran pero no ven. Y esto me lleva a Ezequiel 2:3, que también habla de estas cosas, y él le dice que son una nación rebelde. Entonces la rebeldía no te deja ver, la rebeldía no te deja escuchar. Y esto me lleva a Jesús sentado en una barca, y lo escuchamos varias veces, multitudes que están escuchando a Jesús. Y acá, capaz que en una congregación o en un lugar donde nos reunimos, hay 200, 300 personas y se necesita de micrófono, de pantalla para que se entienda. Y uno dice, Jesús hablaba y 14.000 personas escuchaban. Y esto es tremendo, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nos habla directamente al Espíritu. Entonces, cuando Jesús hablaba y lo que sonaba en el Espíritu. Entonces nadie podía decir, ¿qué dijo? Repetime. No, todos recibían. Ahora, para entender, había que creer. Y esto es lo que muchas veces impide que nosotros podamos escuchar y entender lo que Él quiere decirnos a través de su palabra. Entonces, una cosa es, necesito oír, ver y actuar. Pero para eso tengo que tener entendimiento. Y bueno, esto es algo que Dios le dijo al profeta Ezequiel cuando lo llamó, ¿sí? Para hablar de parte de él. Vamos a Ezequiel capítulo 2, verso 3. Los que no tienen la Biblia al lado, los que no quieren estar buscando, anótenlo para que después lo puedan leer tranquilos y hagan toda la conexión, ¿no? De lo que estamos hablando. Dice Ezequiel 2, verso 3, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día.
Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Es tremendo esto, porque Dios está diciéndole al profeta, mira, yo te voy a enviar, no tengas miedo, vas a estar como entre espinos y zarza, que es justamente lo que Jesús va a referirse en el final, ¿no?, de esta enseñanza. Y dice, pero no tengas miedo porque yo te estoy enviando, pero son muy rebeldes. O sea, son duros, son tercos, no quieren escuchar, no quieren saber nada, pero vos hablá porque no van a tener excusa y van a decir, sí, hubo profeta, Dios mandó a alguien. No van a poder decir, ay, Dios no nos advirtió, Dios no nos dijo nada, como muchas veces digo yo, ¿no? Ay, pero el Señor no me dijo. No, hoy cuando arrancamos el día así tan complicado, fue una sucesión de cosas. Yo no les puedo, o sea, no había una mala noticia que nos quede hoy porque nos den, o algo que nos pudiera suceder, ¿no? Y todas las cosas nos afectaban muy directamente. Y en un momento yo le dije a Nelson, mirá, o nos paramos en la roca o nos desmoronamos como la arena, ¿qué hacemos? Porque, o sea, esto nos pone a prueba, ¿no? Todo el tiempo la vida nos va poniendo a prueba y nosotros no estamos exentos. Y somos los primeros que tenemos que cumplir lo que decimos, que creemos, ¿no? Y lo que predicamos o enseñamos. Entonces, a ver, el Señor ya nos advirtió, el Señor ya nos dijo. Y entonces yo le dije, Nelson, mira, estamos parados y se nos está viniendo el viento, la tormenta, pega el agua fuerte, ¿qué hacemos? y bueno, y así tenemos que salir, ¿no? Parados en la roca. No es fácil, claro que no es fácil. Por un segundo se nos pasan 1000 pensamientos por nuestra cabeza y el enemigo trae 1000 cosas a nuestro oído y lo que él quiere es robarnos la palabra. Es esto que Jesús explica ahora, ¿no? Él quiere venir y susurrarnos lo suyo y que nosotros por un momento dudemos de eso que Dios nos dijo y entonces nos robó la palabra. Es que le dijo, Ezequiel, y no seas rebelde, porque le está diciendo, te está pasando lo mismo. Porque por unos minutos nuestra mente nos juega en contra. Entonces le dice, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo del libro. O sea, qué poderoso es lo que tenemos entre nuestras manos. La palabra de Dios es tan importante que se convierte en la semilla. Porque la semilla que está en nuestras manos es la que va a dar un árbol y ese árbol va a dar fruto, ¿no? Entonces, qué importante es, porque también cuando Josué se quedó solo y no sabía qué hacer, el Señor le dijo, Josué, esfuérzate y sé valiente en guardar mi palabra, medita en la palabra. ¿Por qué? Porque el conocer la palabra, muchos años después, le sirvieron a Josué para traer victoria frente a todos los enemigos. Entonces, podemos creer en Dios, tener conocimiento de la palabra, pero no dejar que actúe la palabra en nosotros. Y esto es como si no existiera Dios, como si la palabra no fuera necesaria, ¿no? Sí, como el ateo. Bueno, vivir sin Dios, ¿no? Hay creyentes que son ateos. Vivimos así, muchas veces vivimos de esa manera, ¿no? Porque recibimos la palabra, pero actuamos y vivimos como si Dios no estuviera. Y vivimos a nuestra manera, de acuerdo a nuestros pensamientos o de acuerdo a lo que vemos alrededor nuestro, ¿no? A lo que el mundo nos dice. Por eso tenemos que recordar una y otra vez que las parábolas eran una manera de poner ejemplos, de hacer comparaciones, de describir misterios proféticos, misterios que la palabra contiene, que nos tienen que ser revelados. Por eso Jesús, cuando los discípulos le preguntan, ¿por qué les enseñás por parábolas? Él dice, porque en realidad les estoy dejando ahí como decimos acá, a la espina, ¿no? Si ellos
tienen el interés real, si son entendidos, van a buscar ese misterio escondido. Pero si no, se van a quedar con eso, se van a ir a sus casas solo con el relato, ¿no? Porque todas las parábolas nos dejan una enseñanza a nivel natural también. Pero hay algo más profundo en lo que Dios quiere sumergirnos. Y depende de nuestra necesidad de Dios y de tener ese entendimiento, el ir más profundo. Porque escuchar es eso, es escuchar y me voy. Pero cuando mostramos un real interés es porque estamos decididos a hacer algo con esa palabra. Cuando yo leo la palabra y la leo y digo, ay, está complicado esto, mejor lo dejo para otro día, ya está, la palabra me fue robada, el enemigo me la robó. Pero cuando yo digo, me cuesta, no entiendo nada, y no es solo que no entiendo de acá, no entiendo en mi mente, no quiero recibirlo en mi espíritu porque me duele, me confronta y me hace cambiar de actitud, de camino, y no sé si quiero. ¿No? Muchas veces no sé si quiero, muchas veces cuando, no sé, algo me enoja, por ejemplo, sí, algo, vamos a poner un ejemplo, algo me enoja de Nelson, y Nelson se va y vuelve a casa, y mi carne quisiera ni siquiera decirle hola cuando llegue, pero yo digo, Señor, no es lo que vos me enseñás, y aunque a mi carne le duela, yo le digo, hola, Nel, ¿cómo estás? Y me duele, y me confronta el espíritu, pero es lo que yo creo de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que pasa con un entendido. Y vamos a leer Proverbios, que nos habla de esto. Sí. Por eso es muy importante entender que puede haber un creyente que puede conocer las Escrituras, pero tener sus ojos cerrados y sus oídos cerrados. Como hablaba el profeta, tal cual, no escuchar y no ver, ¿no? Porque es no estar dispuesto a hacer lo que la palabra dice que tengo que hacer. Ese es el problema. Entonces, para poder abrir tus ojos y poder destapar tus oídos, necesitamos tener sabiduría. Entonces, necesitamos buscar y profundizar en la palabra. Por eso recién empezamos, ¿no? Un versículo te lleva a decir, ¿qué pasó antes? Pero para eso tengo que tomarme el tiempo de investigar, de profundizar, de buscar. Vamos a Proverbios 5. ¿1? Proverbios 5:1. Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes, no guardar de lo guardo adentro de un lugar y lo escondo ahí, no, guardar en la Biblia significa hacer, ponerlo en práctica, ¿no? Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Eso es lo que nos está diciendo, que nuestro corazón debe estar dispuesto, ¿sí? Podemos escuchar, pero el corazón debe estar dispuesto a ponerlo por obra, a ponerlo en práctica. Yo puedo escuchar, por ejemplo, puedo leer las bienaventuranzas, ¿no? Y es que hermoso, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, pero yo estoy dispuesta a ponerlo por obra. Estoy dispuesta a que el Señor dijo, bueno, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y entonces yo digo, primero yo tengo que tener misericordia de otros para que Dios tenga misericordia de mí todos los días. Uf, no me gusta tanto. Pero bueno, ahí decido, ¿qué hago? ¿Me quedo escuchando o lo pongo en práctica? O cuando llega el momento de verse, como se dice acá, los pingos en la cancha, cuando llega ese momento, ¿qué hago? ¿Lo pongo por obra o me quedo solo con lo que escuché? ¿No? Es tener el corazón dispuesto a obedecer, entonces. Y la única manera que podamos ir comprendiendo la Escritura y diciendo, esto es así, y el Señor dice esto, es que tengamos ese corazón dispuesto a obedecer su voz. Si no, nos vamos a quedar como Jesús hizo con el relato de la parábola y nada más. Pero podemos tener esa actitud de decir, Señor, ¿y qué quieres decir con esto? ¿Y por qué dijiste esto otro? ¿Y cómo yo me meto ahí? ¿No? ¿Y cómo soy protagonista en esa historia para que vos le enseñes a mi corazón cómo debo aplicar esta palabra? Muchas veces con Paula tenemos discusiones de la palabra y cosas que uno aprendió desde niño en un formato de una religión, ¿no? Como creyente, eras ateo a otras cosas. Entonces, me gusta porque
la palabra dice que el sabio no se alabe de sí mismo, ¿no? Y por uno creer que ya la sabe toda, o porque ya entendió todo y no necesita que nadie le enseñe, no necesita seguir estudiando, ya me conozco esos versículos, ya conozco lo que... Pero realmente lo que sabes, lo que decíamos hace un rato, repetir la tradición, la cultura y las cosas que alguien le enseñó, y no es que uno buscó y profundizó para ver realmente lo que Dios quiere de cada uno. Y eso está en Jeremías 9, ¿sí? Jeremías 9, 23 dice esto que Nelson estaba citando. A mí me gusta siempre ir a leerlo, para que me quede a mí y les quede a cada uno también. Igual, como digo siempre, tomen nota, después léanlo tranquilos. Pero Jeremías 9, 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, Amén. Juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere? O sea, siempre preguntémosle a la Biblia, ¿no? Y hagan este ejercicio cada uno, que la Biblia le responda a la Biblia. No busquen, sí podemos buscar en maestros de la palabra y en hermanos que nos pueden explicar, no está mal eso, nunca estamos diciendo que eso esté mal, que no lo hagan, pero no nos quedemos con eso, que sea la Biblia la que le responde a la Biblia, ¿no? Y acá dice, si alguno se va a jactar de algo, si alguno se va a alabar a sí mismo por algo, que sea por buscarme, por entenderme, porque eso es lo que yo quiero, ¿no? Dice el Señor. Entonces, no tenga ninguna jactancia por su sabiduría humana, no tenga ninguna jactancia por cuánto que conoce, sino pueden tener jactancia en buscarme a mí, en entenderme a mí, porque eso es lo que yo deseo, dice Dios. Y si nosotros no indagamos, no profundizamos, no buscamos, ¿cómo le vamos a entender? ¿No? Y la manera de entenderle está acá, porque esto es el pensamiento de Dios. Y esto es la mente de Cristo. Cuando nosotros recibimos al Señor, que decimos, bueno, yo quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador y decido seguirte, dice que hay una regeneración en nosotros. Ahora nos convertimos en hijos de Dios, en familia de Dios. Y eso no es algo que venga por naturaleza humana, por sangre, por carne, por nada humano, sino de Dios. De hecho, cuando Jesús habla con Nicodemo, ¿se acuerdan que le dice esto? Necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo podría yo volver al vientre de mi madre? No, necesitas nacer de arriba, nacer de Dios. Y cuando nosotros nacemos de Dios, nos convertimos en familia de Dios, el ADN de Cristo entra en nosotros, ¿sí? Y entonces, por su espíritu, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo dice esto, tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Así, conociendo sus pensamientos, ¿no? Sí, por eso dice que es importante entender qué es lo que quiere Dios y qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Ahora, si oímos o escuchamos y ponemos en práctica y actuamos en favor de lo que escuchamos, dice que los que escuchan y obedecen, Jesús les cambia la forma de hablarle. Ya no le habla como a un discípulo común, simple, sino dice Juan 15:14. Dice, ya no os los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Por eso es importante entender y conocer lo que Dios quiere de nosotros. Dice, pero llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí está el gran secreto, ¿no? Hay un montón de secretos así en la Escritura que los pasamos por alto, porque no nos convienen. ¿Quiénes son los que van a pedir cualquier cosa al Padre y el Padre se los va a dar? Los que llevan fruto. Exacto. Los que permanecen y llevan fruto. No es para cualquiera. Nuestro hermano Hugo siempre nos dice, ¿no? Para una bendición hay una condición. Bueno, ¿querés que pedir todo lo que quieras al Padre y te será dado? Tenés que dar fruto. Entonces eso a mí me hace pensar, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Porque si yo soy una persona
que escucho la palabra y la obedezco, claro que lo que le voy a pedir al Padre no va a estar fuera de su voluntad, porque voy a ser alguien entendida en la voluntad de Dios. Si yo escucho la palabra de Dios y la cumplo y la pongo por obra y la llevo a la práctica, nunca voy a pedir algo muy disparatado que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, porque mi corazón está alineado a su voluntad. Ahora, si mi corazón está en cualquier cosa y yo, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir cualquier cosa, no voy a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, solo van a recibir todo lo que piden aquellos que están alineados a su voluntad porque permanecen en Él, en su palabra y dan fruto. Ese es el secreto, ¿no? Porque si no, conozco que la palabra es una llave, pero la puerta se mantiene cerrada. Y Jesús es la puerta. Y para, que, Jesús tiene la llave. y para que esa puerta se abra, necesitamos ponerla en la cerradura y girar y abrir. Ahora, esto que Nelson leía me hizo acordar que en Génesis habla de esto, ¿sí? Cuando él dice, Jesús les dijo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo os mando, ¿sí? Y si hacen lo que yo os mando, ustedes van a permanecer en mí y van a dar fruto. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Y vamos a Génesis 18, 17, que siempre les digo que es uno de mis pasajes favoritos porque me estremece pensar que Dios ya sabía cuál iba a ser el corazón de Abraham respecto a la promesa que él le había dado, ¿no? Dice que Dios le da la promesa de Isaac y, bueno, después vemos que sucede esta situación que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y dice Génesis 18, verso 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé, y yo siempre digo, Señor, que digas esto también de mí y que lo diga de cada uno de nosotros, ¿no? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Que Dios pueda decir de nosotros, porque yo sé que Lulú, yo sé que Verónica, yo sé que Karina, yo sé que Norma mandará a sus hijos y a su casa que guarden mis caminos, ¿no? Yo sé que el Señor pueda decir eso de nosotros. Obviamente que a todos, mira, a todos los que están. Por supuesto, no, yo les explico, yo tengo lentes ahora para leer de cerca y lo de lejos lo veo así, entonces los nombres más visibles para mí los nombré, pero todos, ¿no? Los que te den memoria, los y lentes. que el Señor diga de nosotros también eso. Yo sé que he puesto una promesa en Paul, en Nelson, porque yo sé que ellos mandarán que su casa guarde mis caminos, ¿no? Abraham todavía no tenía el hijo, era solo una promesa, pero Dios sabía que le había dado la promesa porque él sabía que Abraham iba a ser que guarden el camino del Señor. Y esto es porque vemos, el que tiene y lo multiplica, a ese se le va a dar más. Vamos a Isaías 41:8, porque esto es lo que a mí me sorprende. Isaías 41:8, anoten por favor, dice algo, ¿sí? Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. O sea, es tremendo que Dios haya escogido a un hombre en la tierra y lo llame amigo. Que Dios nos escoja como amigos, como leía Nelson antes, que Jesús le dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, ¿no? Y dice, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero los llamo amigos, porque todo lo que oí de mi Padre, dice Jesús, se los di a conocer. Entonces vemos que Santiago también habla de esto. La semana pasada citamos el versículo que Santiago dice que Abraham fue llamado amigo de Dios, ¿no? Que le fue contado por justicia el haberle creído a Dios y fue llamado su amigo. Y que Jesús pueda llamarnos amigos, ¿qué hace? Que todo lo que él escucha de su Padre, todo lo que oyó de su Padre nos lo dijo, nos lo compartió, nos lo dio a conocer, no se quedó con nada de eso. Y si nosotros guardamos eso que Jesús nos compartió del Padre, somos sus amigos, porque hacemos lo que Él nos manda, ¿no? Entonces, es toda una conexión la que encontramos en la Escritura. Tiene todo que ver con todo, ¿sí? Entonces, amigos de Dios, ¿quiénes son? Ojalá el Señor pueda decir, Paula es mi amiga,
¿no? ¡Wow! ¡Qué honor que Dios te llame amigo! Pero amigos son los que escuchan y obedecen, ¿sí? Porque Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció. Y dice que eso le fue contado por justicia, ¿no? Y a ese Dios le va a dar más, porque en él puede confiar. Ahora, se nos fue la hora. Uf. Y solamente estamos en la introducción, porque podemos dividir todo lo que estamos leyendo en dos partes. Una, en las personas que reciben, ya entendimos que la semilla es la palabra, ¿no? Y sí, todavía ni los no, versículos pero solamente entendimos que la semilla es la palabra. Ahora vemos que hay personas que reciben esta semilla, pero la otra parte es, ¿y qué tiene que ver la semilla? ¿Qué es la semilla? La palabra. La palabra. Ahora la semilla se convierte en un árbol, ¿no? Y ese árbol tiene que dar fruto. Y es lo que veíamos hace un rato, ¿no? Si soy un árbol que no doy fruto, tiene que ser cortado y secado. Entonces, si la semilla, que es la palabra, se manifiesta en nosotros, tenemos que convertirnos en un árbol firme y dar fruto. Vamos a Gálatas 3, porque ahí es donde se nos explica un poco esto de la semilla. ¿Podés decirme cuándo? 5 minutos más. Ok. Sí, porque vino que todos decimos 2 minutos y terminamos y después se nos hace media hora, así que vamos a cumplir con el horario por amor a los que están que se trabajando tienen que ir, y se tienen claro. Vamos a ver entonces Gálatas 3:16, que Pablo nos explica un poco esto de qué es la semilla, ¿no? Porque, como decíamos, tenemos que encontrar la interpretación correcta dentro de la Escritura. Nosotros no podemos, a ver, ninguna parte de la Escritura nos da este permiso, y mucho menos las parábolas, de hacer interpretaciones y decir, bueno, para mí que esto es tal cosa, o podríamos decir que tiene varias interpretaciones. Lamentablemente para nosotros no es así. La palabra y mucho menos las parábolas tienen varias interpretaciones. No es, bueno, para mi vida es esto. No, la palabra interpreta la palabra. Entonces, vamos a ver qué es la semilla en la palabra, ¿no? Y Gálatas 3:16, Pablo nos explica y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, ¿sí? Y no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, Pablo nos está dejando claro, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, no le está haciendo la promesa solo de muchos, le está haciendo la promesa de uno, porque de allí vendría, de esa simiente vendría la semilla, que es Cristo, la palabra, ¿sí? Entonces, dijimos, Cristo es el verbo de Dios que se hizo carne, es el logos, es la palabra, ¿sí? Es el que vino y habitó entre nosotros como la palabra hecha carne, como dice Juan. Y vamos también a Lucas 8:11, porque también nos enseña qué significa la semilla en la Escritura, ¿sí? Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, o sea, Cristo, ¿sí? Nos está enseñando algo acerca de lo mismo y nos está explicando qué quiere decir la semilla. Bueno, la semilla es la palabra de Dios. Ahora, entendiendo esto, vamos a ver de qué se trata esto de... porque vemos que en toda la Escritura Dios usa siempre árboles, frutos, semillas, plantas, ¿no? Muchas veces nos representa a nosotros como árboles, la Escritura, vamos a ver que hay muchos pasajes donde habla de que nosotros somos como un árbol. Muchas veces, bueno, si vemos desde el Edén, comienza con árboles, ¿sí? Y sobre todo este tema del pecado y demás, comienza con 2 árboles, de uno podían comer y del otro no. ¿Y qué hace Eva? Eva escucha la palabra de Dios, escucha la instrucción de Dios, pero cuando el enemigo viene y le trae su versión de la palabra, porque eso es lo que hace el enemigo, es disfrazar. El enemigo nunca viene con algo que aparentemente es malo. En esto no seamos tan ingenuos, hermanos. El enemigo nunca viene disfrazado de negro, como un haciendo así. El enemigo nunca viene trayéndonos una mentira que es clara, que es una mentira, y decimos, no, esto es una mentira, es del enemigo. No, el enemigo disfraza la verdad de Dios, porque dice que él se disfraza como ángel de luz, ¿sí? Él es un engañador.
Entonces, él disfraza una verdad de Dios a su conveniencia, para hacernos caer. Entonces, ¿qué hace él? Viene a Eva y le disfraza la verdad que Dios le dijo. Le dijo, no, ¿cómo que no? Podés comer, no pasa nada, no es que te vas a morir, no es que solo que vas a ser como Dios, pero nada más, no pasa nada, tranquila. Y Eva, bueno, ¿cómo? Entonces, no es que le vino con algo, y Eva aceptó la maldad. No, Eva le creyó eso que él le disfrazó, con lo cual la engañó y le robó la palabra que Dios le había puesto. Le robó la instrucción que Dios le había dado. Y entonces comió, vino la muerte. ¿Y qué pasó con la tierra? Dice que Dios le dijo, bueno, a partir de ahora la tierra va a producir espinos, ¿no? Y es, o sea, es muy simbólico y tiene mucho que ver, ¿sí? Esto de los cardos y los espinos en el Edén con la enseñanza que luego Jesús está dando desde esa barca. Entonces, tenemos que tener entendimiento de esto, tenemos que comprender por qué se nos habla tantas veces de los árboles, muchas veces vemos que hace referencia a Israel, ¿sí? Como una viña. El olivo, la higuera. No, la higuera habla en realidad de los líderes religiosos, de los líderes que Dios había puesto sobre Israel para que instruyan al pueblo con la palabra. Y vemos que hay mucho simbolismo, todo el tiempo habla de árboles, frutos, plantas y todo, y por eso es que Jesús empieza a enseñarles esto. Mientras que estabas hablando esta parte, anoté Bartimeo, porque la palabra estaba caminando en el medio, la voz de Jesús es una semilla que llega a Bartimeo, que dice que estaba a un costado del camino. Y le llega la palabra y Bartimeo, el ciego, se va a levantar para entrar en el camino. Pero vienen unos y le dicen, no, no grites, cállate, no molestes. Y ahí podría ser dos cosas. O se hubiera callado y perder la bendición, o tomarse como hizo fuerte de la palabra y empezó a gritar hasta que Jesús lo llamó y pudo dar fruto la palabra. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra, el enemigo se levanta para ponerle un freno, para que la semilla no se convierta en un árbol, porque solamente el árbol va a dar fruto. Y es lo que sigue más adelante, ¿no? Si nosotros somos como un árbol, el árbol tiene que dar fruto. Sí, y eso me recuerda también, hubo otro ciego, ¿sí? Que Jesús sana. Y miren qué terrible esto, porque no lo podemos dejar pasar, ¿no? Dice que en una oportunidad Jesús sana a un ciego haciendo lodo, ¿sí? En el piso, escupe con su saliva, escupe en la tierra, hace lodo y le unta los ojos. Pero Marcos 8. A este otro ciego dice que directamente le escupen los ojos. Y uno dice, ¿qué hace? ¿Qué asquerosidad? ¿Por qué hizo esto? ¿Y por qué el autor, en ambos casos, con ambos ciegos, se encarga de mostrarnos que escupió Jesús? Y había como una tradición en el pueblo de Israel que se creía que la saliva del hijo primogénito tenía poder curativo. Entonces se usaba muchas veces que frente a distintas heridas o cosas, se hacía que el hijo primogénito de una familia con su saliva pusiera y untara para sanidad, ¿no? Esto era una creencia. Ahora, ¿qué hace Jesús con esto? Como todos estaban ahí, escribas, fariseos, todos estaban mirando en cada una de estas situaciones, por eso Jesús escupe en tierra y hace lodo y le unta, y al otro le escupe directamente, le pone saliva en los ojos, porque era su manera de decirles, soy el primogénito de Dios, soy el primogénito entre muchos hermanos, como dice después Pablo. Y por esto lo hizo, ¿no? Ahora, cerrando este paréntesis que es como una chapa, vemos que con este hombre Jesús hace un milagro, ¿sí? Eso lo tenemos. Lo tengo. Sí. Marcos 8, 22 dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Qué tremendo. Ahora, claro,
Porque hay dos cosas, ¿no? Primero sanó los ojos de una manera. Sí, sus ojos espirituales. Sus ojos espirituales. Porque empezó a ver a los hombres como árboles. Entonces, esto fue una revelación del espíritu que tuvo. Después sí pudo ver y recibió la vista. Sí, yo muchas veces escuché esta prédica, ¿no? Y unos decían, no, lo hizo en partes, fue un proceso. Otros decían, pero ¿por qué no, de una vez no le hizo ver? ¿No? Porque antes de nosotros poder mirar con nuestra vista natural necesitamos tener una visión espiritual, una revelación espiritual de las cosas. ¿Y por qué como árboles? Porque yo siempre me hice esta pregunta, ¿por qué ve a los hombres como árboles? ¿No? Porque la palabra nos habla de cómo somos las personas que guardamos la palabra de Dios. Y vamos a ir, y por ahí con esto sí podemos ir cerrando, Sí. si Nelson me dice, pero vamos a ver el Salmo 1, Salmo 1:1. ¿Cuántas veces repetimos esto de memoria, no? Salmo 1:1. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Cualquiera es como un árbol plantado? No. ¿Cualquiera es el que da su fruto a su tiempo? No. ¿Cualquiera es el que todo lo que haga va a prosperar? No. ¿Quién es? El que medita en la ley de Dios de día y de noche. Ese es. Y vamos también a otro pasaje que está en Jeremías 17, que parece muy similar a esto. Jeremías 17:7. Y dice, Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué Jesús le hace ver a este ciego primero a los hombres como árboles? Eran como árboles que caminaban, dice. Bueno, nosotros tenemos que ser como árboles que caminan, ¿no? Porque debemos ser de aquellos que damos el fruto a su tiempo, nuestras hojas no caen, ¿sí? Eso es una manera de mostrar que somos aquellos que estamos plantados en la palabra, que estamos firmes en la roca, y que vamos a ser bendecidos y todo lo que hagamos va a prosperar. ¿Cuándo? Cuando meditemos en la ley de Dios de día y de noche, cuando guardemos su palabra, cuando sea una delicia para nosotros guardar su palabra y obedecerle, ¿no? Ahí va a ser entonces. Es que para que se convierta la semilla en un árbol, tiene que morir. Entonces, necesitamos ser buena tierra donde la semilla pueda morir y pueda convertirse en un árbol. Ahora, también qué importante eso, porque cuando aprendimos sobre la parábola de los dos cimientos, veíamos que el que está edificando sobre la roca está edificando sobre el fundamento que es Cristo. Dijimos que el fundamento era eso que iba profundo. Tal vez no se ve a simple vista, tal vez no es algo que nos llame la atención, no es el edificio imponente, pero si no hay cimiento en profundidad, el edificio se desploma. Y esto es lo mismo. Nosotros tenemos que ser esa tierra en la que la semilla caiga y que tenga profundidad. Por eso tanto el Salmo como ahí Jeremías nos hablan de echar raíces profundas, es que para que sea un árbol que dé fruto. Primero crece sus raíces en profundidad hasta que se afirma y luego empieza a crecer en las alturas. Ahora, para eso, como Nelson decía, la semilla debe morir. Y a nosotros no nos gusta morir. Díganme a quién le gusta morir. A ninguno nos gusta. A ninguno nos gusta irnos para dentro de la tierra profundo y que nadie vea lo que estamos haciendo y no se vea el fruto. No, nos gusta que primero salga el árbol, las flores, todo. Bueno, la semilla tiene que morir para que esa raíz crezca profunda, bien profunda, y luego el árbol pueda crecer fuerte y frondoso y de fruto. Y a eso fuimos llamados. Vemos que tanto la parábola como todos los pasajes que leímos nos llaman a dar fruto, ¿no? Y un fruto que el resto pueda no solo ver, sino también comer de ese fruto. Y acá vamos a Mateo 7, yo quiero terminar con esto porque me parece importantísimo que Jesús habla de eso,
también, y nos ve como árboles, ¿no? Porque decimos, ¿qué tenía que ver esto con lo del ciego? Bueno, por esto lo decíamos. Mateo 7:17, Jesús les dice algo y dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Amén. Que no seamos de esos que somos cortados y echados al fuego. O sea, si no damos fruto, somos cortados y servimos para leña, para ser quemados, ¿no? Entonces, qué importante que es esto de ser un árbol, esto de dar fruto, y por eso es que el Señor, habiendo pasado esta situación con los fariseos, cuando sus discípulos comen las espigas y que tanta cosa de la ley, no guardan la ley, cuando tiene la oportunidad al rato, les enseña por medio de esta parábola del sembrador y les muestra qué es la semilla, qué es la tierra y qué es esto, ¿no? La importancia de dar fruto. La semilla no es para solo tirarla, la semilla es para dar fruto y a eso fuimos llamados, ¿no? Por eso ahora lo que continúa son los 4 tipos de tierra donde cayó la semilla. Y bueno, la que cayó junto al camino tiene que ver con todo esto. Sí, pero creo que estamos ya estamos, ¿no? pasados de Pero la como hora. para que se entienda, porque la semilla tiene que caer en una tierra donde la tierra se convierta en un árbol y pueda dar fruto. Entonces necesitamos tomar la palabra, ponerla en nuestro corazón y dejar que dé fruto para que los demás puedan ver en nosotros que lo que leemos, creemos y decimos se hace realidad. Si no somos creyentes ateos, somos creyentes que conocemos todo lo que es la semilla, lo que haría la semilla, pero no ponemos en práctica para que la semilla dé fruto. Yo hoy me quedaría con eso, ¿no? Sí. ¿Qué clase de árbol somos? ¿Qué tipo de árbol somos? ¿Estamos dando frutos malos o estamos dando frutos buenos? Ningún árbol bueno da malos frutos, pero ningún árbol malo da buenos frutos. Y Jesús hoy nos hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de árbol es cada uno de nosotros? Amén. Y vamos a ver la clase que viene, como Nelson decía, los distintos tipos de tierras en las que la semilla cayó. Pero tenemos que irnos a la próxima clase esta semana preparando nuestro corazón y teniendo en cuenta esto, ¿no? Primero, que si solo vamos a oír, la palabra va a ser robada de nosotros. Si no tenemos la disposición del corazón a obedecerla, esa palabra, por más hermosa y por más que el Señor la haya traído a nuestra vida, va a ser robada. Y por otro lado, que fuimos llamados a ser esos árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto a su tiempo y dan buen fruto. Así que de eso se trata, que podamos permanecer firmes en la palabra, que podamos permanecer en la roca, que podamos seguir edificando sobre la roca y podamos también hacer que nuestra semilla, que es la palabra de Dios, caiga en una tierra donde eche raíces profundas y no sea un arbolito que apenas sale y el primer viento lo tira, ¿no? Sino que sea un árbol que va a dar fruto a su tiempo y su hoja no va a caer. Amén. Vamos a ver. Bendito Padre amado, gracias por todo lo que nos has ministrado en esta noche. Queremos escuchar tu voz y poner en práctica. Queremos ver lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Señor, que tu palabra se manifieste en nosotros y que podamos llevar frutos a los lugares donde hay tierra que necesita ser transformada. Y es tu Espíritu el que transforma nuestras vidas y nos lleva a transformar la vida de otras personas a través de tu palabra. Señor, que no seamos solamente oidores, sino que podamos escuchar tu palabra y caminar en ella. Guárdanos, Señor, de ser aquellos que permitan que el enemigo robe lo que tú nos das. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias porque tu palabra, tú mismo eres la palabra, Señor, has venido a nosotros, Señor, y fuiste plantado en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que
que como tú mismo pediste al Padre, nos guardes, Señor, del mal, Señor, que nos guardes del maligno. Señor, Él todo el tiempo viene a robar, a matar, a destruir, pero tú has venido a traer vida y una vida abundante, Señor, y nosotros queremos ser como esos árboles que son frondosos, pero que tienen raíces profundas, Señor, arraigados en ti, arraigados en tu verdad, Señor, y que Señor, el enemigo no pueda robar ese fruto que nosotros vamos a dar para ti, Señor, que nuestro corazón esté todo el tiempo dispuesto a escucharte, a obedecerte, Señor, a poner por obra, pero también a ser de aquellos, Señor, que con ese fruto pueden alimentar a otros, Señor, porque para eso es, Señor. Gracias porque también nos enseñaste que así como, Señor, secaste la higuera, era una manera de explicarle a los líderes religiosos que no habían hecho su tarea, Señor, y que no le habían dado de comer al pueblo el alimento que era necesario. Amén. Señor, que nosotros podamos ser, cada uno de mis hermanos y nosotros podamos ser de aquellos que sean también los que comparten un alimento, Señor, que es tu palabra y tu verdad, con aquellos que necesitan, con los que necesitan volver al camino, con los que necesitan escucharte, Señor, con los que necesitan, Señor, también Señor, beber de tus aguas, Señor, que seamos los que provocamos la sed en ellos, como aprendíamos la clase anterior, ser la sal de esta Amén. tierra, Señor. No estamos para mirarnos todo el tiempo el ombligo, no estamos para mirar nuestros problemas nada más, para mirarnos a nosotros mismos, sino que estamos, Señor, para compartir tu reino en esta tierra, Señor, que seamos buenos embajadores, buenos representantes, Señor, que no seamos de aquellos que todo el tiempo estamos mirándonos a nosotros, sino que, Señor, podamos poner en práctica tu palabra para bendecir a otros también, en el nombre de Jesús. Amén. Y que el reino se manifieste a través de cada uno de nosotros, ¿no?